Muy buenos días, hermanos. Feliz día del Señor. Hoy es octubre 25 de 2020. Vamos a continuar entonces nuestro estudio hoy en el libro de los Hechos y para esto vamos a iniciar con una oración. Oremos. Padre Santo, venimos a ti en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para escuchar tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos, Señor, crecer en el conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud, que nos haga entender las verdades que están en tu palabra y podamos aplicarlas a nuestras vidas. Así oramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 5. Vamos a leer versículos 17 al 25. Voy a usar la versión de las Américas. Hechos 5 del 17 al 25. Vamos a leer la palabra y dice así la bendita palabra de Dios. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: Id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no les encontraron en la cárcel. Volvieron, pues, e informaron, diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Esta es palabra de Dios. Bueno, hermanos, entonces vemos aquí, Lucas sigue narrando lo que sucede en Jerusalén. La semana pasada vimos de que Lucas había hecho un resumen de todo lo que los apóstoles estaban haciendo con señales y prodigios. Eso lo vemos en el versículo 12. El contexto entonces que Lucas termina hasta el versículo 16. Entonces habla de que los apóstoles estaban realizando señales y prodigios en el pueblo de Jerusalén. Y el lugar de operación era el pórtico de Salomón, ¿no? Parece de entender como que el pórtico de Salomón era la base de reunión de los apóstoles con los discípulos, y de ahí ellos salían a la ciudad, Jerusalén, y comenzaban ellos a hacer, Dios estaba con ellos haciendo señales y prodigios, pero al mismo tiempo hablando el evangelio. Ahora, 13 dice: ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo el pueblo los tenía en gran estima. ¿Por qué dice eso? Ya hemos visto el versículo 13, está en relación a lo que había pasado anteriormente, ¿no? En lo que con el castigo, el juicio sobre Ananías y Zafira, quienes murieron a causa de haber engañado a Dios, dice Lucas, así como lo engañaron cuando vendieron su propiedad, y en vez de traer toda la ganancia, ellos agarraron parte de esa ganancia y trajeron una parte, pensando así que iban a engañar a los apóstoles. En realidad ellos, según la narrativa, engañaron al Espíritu Santo, engañaron a Dios, lo cual saca la doctrina de que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona, es Dios mismo. Ahora, entonces parece que todo eso, según dice aquí, 11, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Entonces vemos en el versículo 11 que ya la reputación de los apóstoles, su fama había crecido, especialmente con milagros. Recuerda que hubo un milagro antes del cojo, y eso fue visto por todos, ¿no? Todos supieron de eso. Pero ahora también, aunque ese milagro fue algo positivo, porque es de sanidad, ese otro milagro es algo negativo, porque es de muerte. Aunque los dos son hechos por el Señor, uno es de bendición, sanidad, salvación,
pero este es de juicio, de muerte, contra aquellos que quisieron engañar al Señor. Entonces eso fue también conocido por todo el pueblo, y parece que parte del pueblo se llenó de temor, y muchos no quisieron ya juntarse con ellos, como dice versículo 13, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse. Ahora, ¿quiénes eran los demás? Bueno, los demás eran justamente aquellos que estaban siguiéndolos, pero que su fe no estaba realmente, no era una fe genuina. Parece que ellos entendieron mal lo que significaba ser parte del grupo de los apóstoles. Y cuando vieron de que esto es algo serio, que hay juicio sobre aquellos que quieren engañar y no tienen los motivos sinceros y honestos, como en el caso de Ananías y Zafira, tal vez ellos no lo vieron así hasta que sucedió esto. Entonces hubo mucho temor en esto, ya no se querían juntar, como que se retiraron, ¿no? Se puede asumir que parte de los 3,000 o 5,000, aunque hicieron profesión de fe, tal vez algunos de ellos, al ver esto, decidieron, no, esto no es para nosotros. Pero sin embargo, dice en el mismo versículo, no, el pueblo los tenía en gran estima. O sea, a pesar de que había oposición, o tal vez gente se iba por miedo, parece que la gran mayoría del pueblo los estimaba por lo que estaban pasando. O sea, el pueblo estaba hambriento de actualmente del Señor, de cómo el Señor estaba actuando. Y por muchas razones, tal vez no estaban contentos con los oficiales de ellos, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos y todo eso. Y en versículo 15 vemos de que ellos seguían haciendo sanidades, la gente al punto, en un aspecto de la superstición, pensaban en su desesperación, bueno, estos entendieron mal la labor de ellos, y según Lucas lo que le dijeron que la gente traía, ¿no?, a sus enfermos, para que al menos cuando pasaban los apóstoles, al menos la sombra de Pedro caiga sobre ellos, y bueno, con la esperanza de que sean sanos de las enfermedades, ¿no? Y dice 16, la gente de alrededor de Jerusalén acudía trayendo enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, era visible. O sea, ya los apóstoles eran conocidos, no solamente en Jerusalén, pero en otras partes, fuera de Jerusalén, en las ciudades o aldeas contingentes a Jerusalén. Ya se había expandido la fama de los apóstoles, ¿no? Y la gente traía a sus enfermos. O sea, las necesidades de la gente era satisfecho en ese aspecto con los milagros que sucedían a través de los apóstoles. Ahora, versículo 17 ya cambia la narrativa porque empieza con un pero, ¿no? El pero, recuerden que es una conjunción, ¿no?, que nos ayuda a entender ya sea de cambio de pensamiento o de explicación o de contraste. En este caso no es tanto de contraste, se podría hablar de contraste en el sentido de la reacción, pero también viene a ser como una interferencia, es como que hay una ruptura en lo que está pasando en la narrativa. Entonces Lucas inmediatamente inserta otra parte de lo que está pasando en Jerusalén. Recuerden, Lucas está escribiendo para Teófilo, y Lucas quiere ser lo más detallista posible en lo que está pasando, porque él quiere que Teófilo entienda, ¿no?, que es este nuevo movimiento que le están creyendo los judíos, poniendo su fe en Jesucristo y los apóstoles, ¿no? Entonces dicen pero, o sea, el pero implica que lo que va a decir en ese momento ya es un tema separado, relacionado pero separado en los detalles. Por ejemplo, dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos. Ahora, al principio ya había hablado quiénes eran los saduceos, pero déjeme otra vez explicar. Okay, sí, en el siglo I, Nuevo Testamento, los saduceos eran una facción religiosa o una secta religiosa que ejercía el poder social en casi todos los aspectos de la vida, ¿no?, excepto en el aspecto militar. Para eso contaban con el respaldo de los benefactores romanos, ¿no? Esos eran los aristócratas judíos. Los saduceos estaban compuestos por aristócratas judíos de su época, conocidos tanto por su riqueza, corrupción y como por su devoción religiosa, aunque no podemos saber con certeza el origen de su nombre. Una creencia común es que se deriva del nombre del prominente sumo sacerdote del Antiguo Testamento, Sadoc. Eso se ve en
2 Samuel 15, 23, 29, a 1 Reyes 2, 35. En la época de Jesús, los saduceos controlaban las dos instituciones más importantes de la sociedad civil, el Templo de Jerusalén, conocido en el Templo de Herodes, como el Templo de Herodes, y el Sanedrín. O sea, tanto el Templo de Jerusalén, llamado el Templo de Herodes, y el Sanedrín era controlado por los saduceos, no los fariseos. Okay. Ahora, el Sanedrín era el organismo rector de asuntos religiosos legales de los judíos. El líder del Sanedrín era un sumo sacerdote al que se le había otorgado autoridad similar a la de un rey y casi siempre era un saduceo. Por ejemplo, Anás y su yerno Caifás son dos sumos sacerdotes nombrados en el Nuevo Testamento. Ambos eran saduceos y ambos desempeñaron un papel en la ejecución de Jesucristo. ¿Qué creían los saduceos? ¿Cuál era su creencia teológica? Bueno, los saduceos especialmente ponían énfasis en 5 puntos. Uno, en los 5 libros de Moisés, ¿no? O el Torah, o la Torah. Creían que la Biblia, nuestro Antiguo Testamento, era la única autoridad en asuntos de fe y vida. Los saduceos rechazaron, sin embargo, rotundamente enseñanzas de los fariseos, ¿no? Y de la tradición oral, que los fariseos pensaban que estaba la misma autoridad de las escrituras. Creían en el libre albedrío sin restricción, ¿no? Eso creían los saduceos, en el libre albedrío. Radicales eran ahí. Lo que significa que Dios no tenía casi ningún papel en la vida personal de los seres humanos. ¿Por qué? Porque ellos eran libres, o sea, eran partidarios del libre albedrío, los saduceos. Dios no era soberano, según la teología de ellos. Todos eran dueños de su propio destino, o sea, Dios no entraba ahí. Los saduceos rechazaban por completo todo asunto sobrenatural. Por ejemplo, ellos rechazaban la creencia de los ángeles, de demonios, de cielo, de infierno, resurrección. A su manera de pensar, las almas mueren con los cuerpos, o sea, eran prácticamente materialistas, tal vez diríamos así, o liberales como hoy. No eran ateos, pero rechazaban todo lo que es sobrenatural. A pesar de lo anterior, ellos creían en la pureza ritual prescrita por Moisés. Y también ellos creían mucho que la riqueza era parte de la vida y de la fe. Entonces ya tenemos una idea de quiénes eran los saduceos, porque este es el grupo, ¿no? Que cuando escuchan de que los discípulos y los apóstoles estaban haciendo milagros en el nombre de Jesús, hablando al pueblo, cuando después ellos, ¿no? le habían prohibido, ¿se acuerda? Que en este momento, ¿no? Según dice el versículo 17, habla de los saduceos, porque era la mayoría en el Sanedrín. Ellos rechazaban rotundamente el mensaje apostólico, porque ellos no creían en la resurrección, y menos en el nombre de Jesús. O sea, estaban doblemente enojados, ¿no? Es obvio entonces que los saduceos eran de este momento los enemigos acérrimos de los apóstoles en Jerusalén. Ellos se autoposicionaron como los enemigos de la fe naciente en Jesucristo, ¿no? Ahora, otra palabra importante es que Lucas usa la palabra eplestesan, que significa llenos, pero en contraste a los apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo, ellos estaban llenos de celo. ¿Se dan cuenta? Es como que Lucas hace siempre diciéndole a Teófilo un contraste, ¿no? Entre ser lleno del Espíritu Santo, como estaban los discípulos y apóstoles, y ser llenos de envidia, ¿no? O del demonio, como en el caso de Ananías y Zafira. En este caso estuvieron los saduceos llenos de celos. Celos significa resentimiento, odio, ¿no? Y contra los apóstoles. Entonces, por eso que en el versículo 18, ¿no? Versículo 18, dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces, el celo, la indignación y el deseo de venganza de los saduceos contra los discípulos, bueno, no se dejaron esperar. Recuerde que en el capítulo 4, 16, 17, los mismos saduceos le dijeron, para que no se divulgue más entre el pueblo, hay que amenazarlos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, con el nombre de Jesús. Entonces,
Lucas no estaba ahí, pero obviamente alguien estuvo ahí y le dijo a Lucas lo que el Sanedrín había decidido. Llamándoles entonces les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro mismo le respondió: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Pedro les dijo eso. Entonces ya Pedro les había respondido a ellos. O sea, ahí Pedro está diciendo: no vamos a desistir, no vamos a dejar de hablar. Uno, en el nombre de Jesús, y dos, de la resurrección. Porque los dos están ligados. O sea, hablamos de Jesús porque Él resucitó. O sea, decir solamente Jesús sin su resurrección, eso no es el Evangelio. Él nos dio el mandato y ¿no? Sean mis testigos. Mis testigos. En Jerusalén, estamos en Jerusalén, luego Él quiere que nos expandamos a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces ahorita estamos empezando en Jerusalén, no podemos nosotros obedecerles a ustedes, ¿no? No podemos obedecerles a ustedes, ¿no? Y eso fue prácticamente lo que sucedió antes. Este es el segundo arresto. El segundo arresto que es el Sanedrín de ellos por predicar en el nombre de Jesús y el tema la resurrección de los muertos. ¿Entiendes? O sea, da a entender, parece como que podían predicar, pero no en el nombre de Jesús, menos la resurrección. Pero aquí vemos de que ellos hacen justamente aquello que el Sanedrín, los saduceos, le habían prohibido que haga: predicar en el nombre de Jesús y al mismo tiempo la resurrección de Jesús. Entonces dice ahí, ¿no? Eran amenazas. Lucas escribe, por ejemplo, que fueron arrestados y puestos en la cárcel pública, ¿no? Ahora, la cárcel pública era no era un lugar de castigo, sino más bien era un lugar temporal en donde ponían a los criminales comunes. ¿Entiende? O sea, le arrestaban a alguien y lo ponían en la cárcel común. Y en esa cárcel común, que era un lugar solamente temporal, hasta que vengan a juicio, ponían a todo tipo de criminales. O sea, los apóstoles estaban con criminales comunes. Tal vez los conocían ellos a ellos. O sea, ellos estaban en la cárcel en ese momento. O sea, el objetivo principal, parece, de los saduceos era intimidarlos, ¿no? Dice: le dijimos que no lo hagan, ustedes lo están haciendo, entonces hay que intimidarlos, pongan en la cárcel pública. O sea, los saduceos usaron todo tipo de plan, diríamos, de estrategia para disuadir a los apóstoles que prediquen en el nombre de Jesús. Vemos entonces el gobierno civil religioso, el Sanedrín, ¿no? Gobernado por los saduceos, ¿no? Suprimiendo la libre expresión de los judíos creyentes en Jesús. O sea, en el fondo, no querían que se prediquen de Jesús. No querían. Entonces, el versículo 19 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id, puestos en pie del templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ahora, hay mucho que explicar aquí. Por ejemplo, dice: más un ángel del Señor. O sea, una vez que le pusieron en la cárcel a los apóstoles, dice Lucas en versículo 19, le contaron a Lucas esto: un ángel del Señor. En el contexto ya de la cárcel, un ángel del Señor abrió de noche. Entonces ahí nos está diciendo a qué hora abrió. De noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo. Ok, entonces estamos viendo una intervención ahora, diríamos, sobrenatural. Ahora, hay gente, unos comentaristas, que dicen que esa mención de ángel no implica que sea un ángel, o sea, algo sobrenatural, por lo tanto no hay intervención natural. Lo que significa es que alguien, ya sea creyente tal vez en Jesús, o no creyente pero simpatizante de los apóstoles, cuando dice de noche, posiblemente de madrugada, esperó que los guardias se duerman, y esta persona entró, ¿no?, y abrió la celda, y parece que fue cristiano, porque dice que les dijo: id puestos en pie en el templo, ¿no?, templo de Jerusalén, y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora, si se dan cuenta, ángel viene la palabra, ¿no?, que significa mensajero.
Ahora, un mensajero no necesariamente implica algo sobrenatural. Cualquier persona puede haber sido un mensajero. Alguien que tiene el deber de anunciar. Entonces, dice, no necesariamente implica, cuando dice ángel del Señor, que es un ser sobrenatural. Puede ser alguien que crea, y por eso se llama, puede ser traducido también, un mensajero del Señor. O sea, cristiano, que esperó que se duerman los guardias para entrar al templo, y de ahí, en ese momento, liberar, ¿no?, a los apóstoles. Ahora, versículo 20 les da el mensaje y le están en el imperativo. Dice, id y puestos en pie, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, el mensaje que Lucas lo pone ahí es breve. Si habló más o no dijo otras cosas, bueno, no sabemos. Lucas no lo puso allí. Entonces es muy importante entender, ¿no?, la dinámica de la narración de Lucas. O sea, todo esto es algo dinámico, se está ocurriendo de una forma rápida, ¿no? Hay mucha actividad en este momento, ¿no? Predican la palabra, son arrestados, en medio de la noche viene y un ángel se presenta y los libera. Ahora, a comparación de la primera vez que ellos están en prisión, ahí no hubo un ángel que los liberó, ¿no? Al contrario, ¿no? Ellos fueron y hablaron con ellos sin intervención, diría, sobrenatural, y menos aún si se refiere a un ser humano, tampoco. Pero en esta segunda vez que los ponen en prisión, ¿no?, en la cárcel común dentro del templo, entonces sí hay una intervención divina, ¿no?, del Señor, porque es divino, es Dios. Entonces hay una intervención divina, un milagro también, en donde Lucas detalla los detalles. Pone, por ejemplo, dice, abriendo de noche, nos está diciendo a qué momento pasó, las puertas de la cárcel, nos está diciendo que las puertas estaban aseguradas con llave, y sacándoles dijo, y puestos en pie en el templo. O sea, el mensaje, regresen al templo. O sea, no salgan y vayan a descansar, no, regresen al templo, ¿no?, y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, palabras de esta vida, interesante, porque palabra viene del griego rema. Rema es la palabra hablada. Alguien puede decir, pero es lógico que la palabra es hablada. Bueno, esta es palabra, pero es palabra impresa. Entonces, la palabra hablada, que puede ser de aquí mismo, ¿no?, sí constituye un rema. Es una declaración. O sea, no es la palabra solamente que está en la Biblia, sino que ya esa palabra se hace viva, se hace viva. Entonces eso es el rema. ¿Cómo se hace viva? Cuando lo anunciamos, cuando hablamos la palabra que estamos leyendo, entonces es un rema. Eso es prácticamente lo que significa. Por eso dice, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, ¿cuál vida está hablando? Entonces, la vida que está diciendo es el Evangelio de Cristo, en la resurrección de Cristo. O sea, sin resurrección no hay Evangelio prácticamente, es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. Si la resurrección no hubiera pasado, entonces no hubiera habido cristianismo, es lo que está diciendo. Entonces el mensaje fue claro, regresen a Jerusalén, regresen donde ustedes estaban y anuncien al pueblo, ¿no?, las palabras de esta vida, o sea, el Evangelio. El Evangelio. Anuncien, prediquen, sean testigos de Jesucristo, ¿no? Sean testigos de Jesucristo, lo que está diciendo. Regresen a Jerusalén, hay mucho que hacer. Ahora, el hecho de que dice regrese a Jerusalén, posiblemente, y es cierto, había mucho más. Recuerde que todo esto está pasando rápido. Entonces, hay mucho más a hacer en Jerusalén antes que ellos vayan, digamos, a Samaria, a Galilea y al resto del mundo, como lo dice, ¿no? Muy interesante esto que tengamos en cuenta. Ahora, la razón que lo hace es porque él quiere que Teófilo entienda, ¿no?, que Teófilo entienda de que este evento sucedió, número uno, fue real, y que al mismo tiempo no solamente era un movimiento de hombres, sino de Dios, al punto que Dios interviene de una forma milagrosa, enviando a un ángel de él para que los libere de noche y les da un mensaje a ellos de Dios
El mensaje es que vuelvan a Jerusalén y prediquen el evangelio de esta vida. Entonces, la vida es el evangelio de Cristo, su resurrección. Su resurrección. Hablar bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Jesús, porque Él los mandó, ¿no? En Hechos capítulo 1 vemos eso. Entonces, describimos las acciones del ángel número 1, que abre las puertas de la cárcel. Número 2, los guía afuera. Y 3, les habla audiblemente, lo cual no es una ilusión o imaginación. Ahora, bien interesante porque es el ángel que habla con ellos. Otros comentaristas dicen de que, bueno, posiblemente no fue ni un ángel, ni un hombre, fue la imaginación de ellos. Ellos entendieron, ellos realmente fueron libres, pero ellos entendieron como un milagro de Dios, ¿no? Como un milagro de Dios, en ese milagro que pasó. No sabemos si fue hombre, no sabemos quién fue, ¿no? O tal vez otra explicación de, ya estos son personas que niegan, que dicen que en realidad no pasó nada, pero fue el sentimiento de ellos diciendo, esperamos que un ángel se presente y nos saque. Entonces eso Lucas lo toma como si fue un hecho, cuando en realidad no fue un hecho, lo que dicen ellos. En oposición a eso, para refutar, tenemos que ver que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, está lleno de alusiones de ángeles. El caso más claro es la anunciación de Jesús. Un ángel vino sobre Eva. El ángel les dio órdenes de parte de Dios que vayan a Egipto, que regresen de Egipto, ¿no? Vemos el ángel siempre asistiendo a los apóstoles y a los discípulos mientras ellos estaban haciendo el evangelio. Ahora, dos cosas que les ordena el ángel, ¿no? Es, número 1, id, y número 2, anunciar las palabras de esta vida. Los dos están en el imperativo, lo cual significa que es un mandato, un mandamiento de Dios. No había la opción de decir no quiero. O sea, dos cosas importantes, ¿no? Levántense y vayan a predicar. Pero no lo que ustedes creen, sino anuncien las palabras de esta vida. Y las palabras de esta vida es el evangelio y a Cristo resucitado. O sea, a Dios como que no le intimidó tampoco, ¿no? La decisión de los saduceos en el Sanedrín, ¿no? ¿Qué tiene que hablar Pedro? Porque ahí dice las palabras de esta vida. Bueno, Lucas es el sustantivo rema, que se traduce palabra. Ya expliqué eso. Para referirse a la palabra que había, a diferencia a la palabra escrita. Pero también se traduce como palabra viviente. En ese sentido, rema viene de Dios. Y el pronombre relativo, esta se refiere a la vida en el Cristo resucitado, ¿no? O sea, el evangelio simple y originalmente. Por eso el mensaje de los apóstoles fue rechazado por los saduceos del Sanedrín, porque el evangelio es de Jesucristo, es Jesucristo mismo y es de su resurrección. Ahora, ¿cómo responde el Sanedrín a esto? Bueno, hubo alarma en el Sanedrín cuando supo que volvieron a predicar y a hacer señales en el nombre de Jesús. Entonces otra vez se llenaron, ¿no?, de alarma y angustia, preocupación, odio, ¿no? Estaban enojadísimos y sintieron ganas de darles una lección más a los apóstoles, ¿no? Porque dice ahí, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, ¿no? Ahora, recuerden lo que dice antes de pasar en el versículo 21. El versículo 21 dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, era de noche. Entonces, obviamente que ellos durmieron durante la noche. Y dice, entraron de mañana. ¿Qué tal temprano? De repente a las 6 de la mañana, ¿no? 6 de la mañana. ¿Qué pasó a las 6 de la mañana? A las 6 de la mañana, los apóstoles van a Jerusalén, a los pórticos de Salomón, donde es su lugar de reunión, y comienzan ellos a enseñar otra vez. Eso fue ahí al día siguiente
de lo que pasó. O sea, los discípulos no dijeron, bueno, ya nos liberó, a que tomar vacaciones por 2 semanas, luego regresamos y vamos a seguir predicando. No pensaron así. El evento que narra Lucas, lo cual es posible que la fuente de que fue la fuente de uno de los discípulos, es acerca de la liberación y de los apóstoles por su intervención milagrosa, el cual abrió las puertas de la cárcel y lo sacó físicamente. Lucas quiere que Teófilo entienda que no fue un mito o un sueño, pero que el hecho mismo fue de verdad y real, según le contaron a Lucas. Entonces, se tiene que entender, es lo que Lucas está diciendo, tratando de poner todos los detalles, que Teófilo entienda que estos eventos no fueron inventados, sino que realmente sucedió porque él habló con los protagonistas que estaban ahí, con los testigos, con los que vieron todo eso, ¿no? Otra vez la pregunta, ¿no? Hay muchas preguntas que uno puede hacer. Bueno, si él no estaba, ¿cómo sabemos que la persona que habló con él le dijo toda la verdad, omitió o nomás lo entendió así? Bueno, son preguntas que uno puede ir al texto, ver la evidencia interna, ¿no? Y en base a la evidencia interna y a la evidencia externa que dijeron por ejemplo, los padres apostólicos. Si hay algo, un registro donde pueda decir que esto es mentira, hasta ahora no se encontró. Entonces se opta de que estos relatos son realmente verídicos, ¿no? Entonces es ahí donde hay alarma en el Sanedrín. Dice, cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Ahora, muy interesante esto, porque fueron para traerlos a ellos, ¿no?, al Sanedrín. Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, ¿no? Vamos a ver en el versículo 22. En tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, ¿no? Versículo 21 también. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Entonces, si vemos, ¿no?, de que esa reunión es antes que ellos sepan que ya habían sido liberados por el ángel. O sea, lo que está narrando lo que pasó antes que sepan ellos que los discípulos ya habían sido liberados. Por eso dice, entre tanto, o sea, está siendo en el mismo momento que ellos estaban, digamos, predicando. Los saduceos, el Sanedrín, no sabía que estaban predicando, pero se reúnen porque los habían arrestado el día anterior, ¿se acuerdan? Entonces, esta reunión es para deliberar qué hacemos con ellos. Pero no fue una reunión porque supieron de que se habían escapado o un ángel del Señor los liberó. No sabían esa parte. Entonces, cuando dice, ¿no?, el 21, sumo sacerdote, los que estaban con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Entonces ya estaba todo el Sanedrín ahí, estaban todos los oficiales, sumo sacerdote y los demás miembros del Sanedrín. Entonces dijeron, ahora necesitamos escucharles. A ver, guardias, vayan y tráiganos. Hasta ese momento, en su mente, ellos no sabían lo que estaba pasando, ¿no? Pero dice el versículo 22, perdón, 21, pero cuando llegaron a los alguaciles a la cárcel, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Ahora, Lucas sigue siendo específico en base a lo que le dicen. Su fuente le dice lo que pasó. Entonces parece que él lo pone, hace tal vez una edición, ¿no?,
y pone aquello que es importante, porque el 22 dice, cuando llegaron los alguaciles, punto, no les hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Nada más. Pero sabemos de que si daban aviso, entonces posiblemente los soldados iban a ser castigados y posiblemente a muerte, porque dejaron que un preso, un criminal o alguien haya salido bajo sus narices y ellos no se dieron cuenta, ¿no? Aunque el texto dice que muy de noche pasó eso, no sabemos qué noche, pero si estuvieron durmiendo, uno para las 2, 3 de la mañana, sigue siendo oscuro, es donde uno tiene el sueño más profundo, más pesado. Entonces, cuando regresaron a la cárcel, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Entonces, ahí hace ver Lucas de que apenas fueron, miraron y se regresaron. Posiblemente indagaron. Claro, dijeron, a ver, soldados, ¿qué pasó? ¿No están aquí los presos? Yo creo que hubo más diálogo, especialmente preguntando qué pasó con los discípulos, ¿no? ¿Qué pasó con los discípulos, con los apóstoles? Y bueno, y lo que le dijeron a Lucas, entonces él lo escribe. Versículo 21 dice, diciendo, ¿no? Fueron aviso una vez que vieron que no estaba, decidieron regresar, ¿no? Donde el Sanedrín, y dice, por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad. Ahora, ¿por qué dice eso Lucas? Porque él sabía que habían rumores diciendo de que en realidad fueron personas que estaban en contra del gobierno romano y los sacan y los discípulos lo entendieron como si fuera un ángel. Entonces aquí Lucas está diciendo en el versículo 23 que sí le buscaron a los apóstoles y los trajeron al Sanedrín. Luego los pusieron en la cárcel. Y ellos se escaparon con la ayuda de un ángel, ¿no? Dice, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Los guardias estaban afuera, de pie en las puertas, pero cuando abrimos, a nadie adentro, no había nadie. Entonces el reporte lo está haciendo Lucas de una forma muy apropiada, porque la primera pregunta sería, ¿fueron al lugar exacto? Sí, fuimos a la cárcel y estaba cerrada con toda seguridad. La segunda pregunta hubiera sido, se escaparon de repente, la puerta no estaba con seguridad, y dice ahí que estaba con seguridad. Alguien puede decir, bueno, no había soldados. Lucas dice, habían soldados afuera de pie en las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Dice así, nadie estaba adentro. Versículo 24, cuando los trajeron, perdón. No, estoy leyendo, me pasé. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. En qué vendría a parar aquello. Entonces regresan y el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, o sea que todo el Sanedrín, dice aquí, dudaban en qué vendría a parar esto. O sea, cuando escucharon el mensaje, de los alguaciles,
Cuando vemos el versículo 24, vemos Lucas entonces en ese momento se enfoca en la actitud de el sumo sacerdote, el jefe de la guardia y los principales sacerdotes, o sea, los saduceos, o sea, todo el Sanedrín. Y dice, dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, estaban preocupados realmente con lo que estaba pasando. En la Biblia de las Américas dice, se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. O sea, estaban preocupados. Estaban totalmente preocupados. Pensaban que que no tenían control sobre el pueblo, que no tenían perdieron el control del gobierno. Su egoísmo les llevó a pensar de que los vieron a los discípulos como una amenaza a su situación de gobernantes. Entonces ellos decidieron, ¿no? O son ellos como autoridad o somos nosotros. O sea, ellos no entendieron. Su celo, su venganza les cegó a entender la misión de los apóstoles, que no era realmente a ellos sacarlos del poder, simplemente estaban ellos predicando, siendo testigos de Jesucristo. Y si ser testigo de Jesucristo va a ir en contra del sistema religioso político, bueno, ya no es culpa de ellos. Pero, claro, los fariseos, como hemos visto, según su teología, según su posición política, no les importó si Jesús les dio un mandato. Ellos dijeron, nadie nos va a desafiar nuestra autoridad. Queremos que ustedes dejen de predicar, queremos que ustedes dejen de hablar en el nombre de Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso dice que cuando oyeron la noticia, ¿no? El jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. O sea, la situación ellos lo vieron muy difícil. Ya el mensaje del evangelio, podemos ver, de los discípulos alcanzó al mismo sistema religioso. Entonces en el versículo 25 dice, pero viniendo uno, no sabe quién fue, les dio esta noticia, ¿no? He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Ahora, interesante, porque el que le está diciendo esto a Lucas, entonces tenía conocimiento de lo que estaban hablando los sacerdotes, Sanedrín, y de lo que estaba pasando al mismo tiempo. Entonces es interesante porque Lucas no estaba ahí. Entonces, por lo que vemos, habían dos fuentes, más de dos fuentes tal vez. Uno, la fuente de aquel que estuvo presente cuando apareció ese uno, esa persona, ¿no? Según el versículo 25, ¿no? Que alguien vino, ¿no? Veamos cómo lo pone aquí. Pero alguien se presentó. Ese alguien que se presentó les informó que los discípulos, los apóstoles que habían puesto en la cárcel, Lucas hace ese detalle, que estaban en la cárcel, ahora están en el templo enseñando al pueblo. Ahora, tiene que decir eso porque Teófilo tiene que estar seguro que son los mismos que estaban en la cárcel. Entonces Lucas trata de ser específico. Los que están predicando en el templo son los que estaban en la cárcel antes. Entonces, el que le dijo eso a Lucas estuvo presente cuando se presentó ese hombre, pero también, ¿no? Cuando dice en versículo 23, diciendo, encontramos a la cárcel cerrada de pie, cuando oyeron estas palabras, capitán de la guardia del templo, los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ello. O sea, estamos viendo de que también estaba presente ahí. Bueno, alguien tuvo que estar presente en las deliberaciones del Sanedrín para que le diga a Lucas lo que sucedió. Porque Lucas no estaba ahí, los apóstoles tampoco estaban ahí, o sea, no fue ninguno de los apóstoles que le dijo esto a Lucas, porque los apóstoles estaban en el templo predicando. Entonces, obviamente que fue otra fuente diferente a los apóstoles que le dijo a Lucas, ¿sabes qué? Yo estuve ahí y escuché que el Sanedrín dijo esto. No fueron los discípulos, porque los discípulos en ese mismo momento estaban en Jerusalén, en el templo.
predicando, como dice ahí la narrativa. Entonces, cuando dice id puestos en el templo, id y puestos en el templo, hablad. ¿Quién le dijo eso a Lucas? Posiblemente uno de los apóstoles. Pero cuando fueron a Jerusalén, ellos no se quedaron. O sea, era imposible que sepan también lo que hicieron los alguaciles cuando regresaron. Entonces vemos dos fuentes. Uno de los apóstoles le habrá dicho a Lucas lo que pasó porque estaban ahí, fueron librados. Pero hubo otra persona que estuvo en el Sanedrín. No fueron los apóstoles porque ellos ya estaban afuera. Que le dijeron a Lucas lo que el Sanedrín estaban hablando de los apóstoles. Por eso que el que estaba ahí le dijo en el versículo 24, los sacerdotes se quedaron perplejos, pensando que terminaría aquello. ¿De dónde sacó Lucas eso? ¿Cómo supo Lucas? ¿Cómo tuvo acceso Lucas a esa información? ¿Entiendes? O sea, obviamente alguien, pero ahí dice alguien dijo. O sea, el que puso ese alguien fue el informante de Lucas, que le dijo, mientras estaban predicando, esto pasó en el Sanedrín. Ahora, interesante porque esta narrativa nos da a entender de que Lucas tenía varias fuentes para poner en escrito lo que estaba pasando, ¿no? Lo que estaba sucediendo en ese momento en Jerusalén. Era muy importante para el Sanedrín lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en cuanto a lo que los apóstoles estaban haciendo. Y créame, no estaban nada felices los saduceos con lo que estaban haciendo los apóstoles. Entonces estamos viendo que una de la primera oposición clara, ¿no?, desde el principio del mensaje, fueron de los saduceos. Los saduceos, ¿no?, una secta judía que no creía en expresiones o experiencias sobrenaturales, nada de milagros, menos la resurrección, menos las tradiciones de los ancianos judaicos como creían los fariseos. O sea, los fariseos eran hasta cierto punto liberales, pragmáticos, y no creían en nada de esas cosas de resurrección, de los ángeles, del infierno, del cielo. No creían en nada de eso. Hasta cierto punto eran materialistas, ¿no? Y eran personas que más estaban preocupados en el aspecto económico. Y eran personas de una gran familia judía, de los más influenciantes de la familia judía. Ahora, ellos fueron los que se pusieron al mensaje de los apóstoles de ser testigos de Jesucristo. Tal vez porque el pueblo les seguía y los saduceos no eran tan aceptados por el pueblo, pero tenían poder. Entonces ellos dijeron, bueno, queremos el poder sobre todo, que nos quieran o no, no hay problema, no nos importa. La idea está en que nadie nos va a quitar nuestra influencia y nuestro poder político, religioso sobre el pueblo. Así que esos apóstoles, discípulos del muerto Jesús, tienen que parar de predicar en nombre de él y que no prediquen más el tema de la resurrección. Entonces, eso estaba claro en ellos en ese momento y no querían más problemas. Entonces, el último que se presenta, porque este es un momento que hasta el versículo 24 ellos supieron de que ya no estaban, que se habían escapado, ¿no?, hasta ese momento. Pero en el versículo 25 llega el otro y dice, bueno, sí, se escaparon, pero ahora están predicando otra vez, ¿no?, en el templo, enseñando al templo. Entonces, eso fue ya, diríamos, otra preocupación más. Se llenaron de enojo porque el versículo 26 dice, entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Fíjese. O sea, sabían de que si agarraban, porque el pueblo tenía en gran estima, el pueblo se podía valer contra ellos, agarrar piedras y tirarlos al jefe de la guardia. Entonces yo me imagino, ya que en ese momento ya había un respeto, pero un respeto forzado. No porque los respetaban, que los tenían en gran estima los apóstoles. Lo odiaban a ese momento, pero por temor al pueblo. Entonces tenían que ir de una manera muy gentil
sin violencia, y decirles, por favor, imaginen, por favor, vengan con nosotros. Imagínate que es como decir a un ladrón, por favor, déjate arrestar, algo así. Porque vieron que el pueblo estaba en pos de los apóstoles, los apoyaban, se habían ganado el favor del pueblo. Por eso dice ahí Lucas, se ganó el favor del pueblo, querido Teófilo. Entonces la gente que le habló a Lucas le dijo, y la razón es porque cuando vinieron a los apóstoles, esa información no le dio ningún apóstol, porque estaba ahí cuando vinieron a los apóstoles. Ellos vinieron con palabras gentiles y sin violencia les pidieron, ¿no?, que vengan, ¿no?, al Sanedrín, cuidándose de que la gente no reaccionara negativamente. Entonces no querían dar la impresión que estaban en contra y tenían que conducirse de esa forma. Entonces vamos a dejarlo aquí, porque la semana que viene vamos a continuar entonces el 26 hasta el 32, que tiene que ver con el diálogo. Ese diálogo es muy importante también. Recuerde que esta es la segunda, ya esta va a ser la tercera vez que vienen al Sanedrín. La primera vez en capítulo 4, la segunda vez que acabamos de ver aquí, fueron liberados por el ángel, y otra vez el Sanedrín va y le dice, ¿saben qué? Tráiganlo aquí, ¿no? Entonces, este va a ser la tercera vez que van a estar al Sanedrín. Bueno, esta segunda vez no estuvieron con el Sanedrín, era para estar, fueron encarcelados, pero esta vez va a ser la segunda defensa entonces ante el Sanedrín. La tercera vez en el Sanedrín, pero la segunda defensa ante el Sanedrín. Eso va a ser la semana que viene. Entonces, si se dan cuenta, estamos viendo cómo esto se está poniendo cada vez muy interesante, sabiendo cómo los discípulos están siendo perseguidos por el Sanedrín judío, ¿no?, pero al mismo tiempo como ellos, de una forma valiente, ¿no?, se oponen a eso, y el Sanedrín al ver esa valentía, al ver que el pueblo estaba con ellos, como que se refrenan un poco ahí, y de una manera muy respetuosa, ¿no?, y gentil, los traen para que hablen, si se podría decir así, sobre el tema, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que vamos a terminar esta clase con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Pedimos tu bendición, Señor, que podamos haber aprendido esta lección hoy día. Que la gracia y la paz de Cristo sea con nosotros este día, ahora y siempre. Amén. Sí, hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes en este día del Señor, y puedan ustedes entonces seguir estudiando las Escrituras. Amén.